Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de la máquina sincrónica. En esta sesión vamos a revisar cómo es que se construye una máquina sincrónica. Habíamos ya visto en qué se emplean las máquinas sincrónicas en la sesión anterior, ¿no es cierto? Pues básicamente pues, se usan para producir energía eléctrica en la mayor parte de las plantas eléctricas a nivel mundial. En esta sesión vamos a estudiar qué partes tiene esta máquina sincrónica. Sí, todavía no vamos a explorar exactamente cómo funciona, sino qué partes tiene para que luego sí tengan ya una mejor idea de cómo es que funciona la máquina sincrónica. ¿Ok? Entonces, normalmente pues la máquina sincrónica tiene algunas partes muy importantes. La primera es el estator. El estator es exactamente igual al de una máquina de inducción. ¿De acuerdo? El estator tiene un devanado trifásico que se ve allí a la izquierda. Fíjense ustedes, es este devanado. Bueno, aquí está señalado, ¿no es cierto? Que es este de acá. Y normalmente el núcleo del estator es un núcleo laminado de material ferromagnético. Ustedes ya saben por qué es que se lamina, ¿no es cierto? Pues los núcleos, no tanto del transformador como de ciertas máquinas, para reducir las corrientes parásitas, básicamente. Luego tenemos el rotor, ¿no es cierto? Que es la parte giratoria. Fíjense ustedes, la parte giratoria. Y el rotor, a diferencia del estator, se alimenta con corriente continua en la máquina sincrónica. Esto es súper importante, ¿no? El rotor, a diferencia del estator, se alimenta con corriente continua y ya veremos para qué. Normalmente al devanado del rotor se le conoce como devanado de excitación o devanado de campo, ¿ok? Al devanado del estator, por el cual normalmente circula corriente alterna, se le conoce como devanado de armadura o inducido, ¿de acuerdo? El devanado de campo, que es este, de corriente continua, se le conoce como devanado de campo, devanado de excitación, o incluso en el libro de Fraile Mora se le conoce como inductor, ¿ok? Tiene esas denominaciones para que ustedes no se pierdan. Igualmente, este devanado es laminado, a pesar de que circula corriente continua, pero allí normalmente hay campos, la interacción de campos alternos, de campos pues rotatorios, ¿sí? De campos alternos, que hacen que necesariamente el núcleo del rotor también sea laminado, ¿de acuerdo? Y claro, en el medio del rotor tenemos el eje mecánico, ¿no? En el cual se acoplará la turbina o el llamado primotor. Recuerden para qué era el primotor. El primotor era para hacer girar el rotor, ¿no es cierto? A través ya de la energía primaria, que puede ser mecánica, tal como una central térmica, puede ser una central hidráulica, etc. Y claro, en el momento que gira, pues ya vamos a ver luego lo que sucede. Y finalmente tenemos el chasis, que es este de acá, que es la cubierta de la máquina sincrónica. ¿Ok? Es lo que envuelve a la máquina sincrónica y le da robustez, pues, mecánica, ¿no? ¿Ok? Esas son básicamente las partes de un motor. Lo voy a señalar aquí, aquí se le conoce como armadura. O también se le conoce como inducido. Este se le conoce como devanado de campo. Porque es que el que produce el campo principal de la máquina, ¿no? Devanado de excitación también, por el mismo motivo, produce el campo que excita la máquina, es el campo principal de la máquina, ¿no? O el devanado de excitación, que es lo que le da, pues, la energía necesaria para que se produzcan los flujos magnéticos, en definitiva. La excitación o el inductor, ¿no? Como se lo conoce, pues, en el libro de Fraile Mora. ¿Ok? Esos términos, pues, tienen que familiarizarse. Ok, bueno, hay algunos tipos, o en realidad dos tipos de máquinas sincrónicas, ¿no? La máquina sincrónica de rotor cilíndrico, justamente por la forma de su rotor, fíjense ustedes aquí, tenemos la forma del rotor acá, digamos. Es un rotor, pues básicamente
que en las ranuras del mismo se coloca el devanado de campo, ¿no? Como se ve allí. Y básicamente, pues, esta máquina tiene pocos polos magnéticos, ¿no? Normalmente, pues, las máquinas sincrónicas de rotor devanado no son fabricadas con un gran número de polos magnéticos, ¿ok? Allí vemos una máquina de 2 polos magnéticos aquí de rotor cilíndrico. Normalmente, pues, estas máquinas de rotor cilíndrico son principalmente utilizadas en centrales térmicas y en las cuales hay gran velocidad, ¿ok? Mientras que tenemos la máquina sincrónica de polos salientes. ¿Por qué creen que se llama polos salientes? Bueno, es justamente la forma de su rotor, cuyos polos magnéticos están básicamente pues salientes de su rotor, ¿no? O sea, que están expuestos del eje mecánico, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tenemos el polo sur, el polo norte. ¿Cuántos polos hay aquí? Pues definitivamente hay 4 polos, ¿no? Y esta, pues en la realidad es este tipo de máquina, ¿no? Una máquina de 4 polos llamada máquina de polos salientes. Esta máquina de polos salientes normalmente es de menos velocidad que la máquina térmica, que las máquinas de rotor cilíndrico que se usan para centrales térmicas. Sin embargo, es usada para, sobre todo, centrales hidráulicas, ¿ok? Centrales hidráulicas. Fíjense, en esta máquina tenemos el mismo estator que en la otra. Tenemos aquí el estator que está, pues, expuesto acá, ¿sí? Y tenemos el rotor cuyo devanado está en cada uno de los polos, ¿no? Aquí tenemos el llamado devanado de campo, ¿ok? Entonces, la forma real de esta máquina es la que se ve aquí en la parte inferior. Y aquí tenemos, por ejemplo, una máquina, un esquema de una máquina de polos, de 2 polos salientes, donde hay justamente 2 polos de norte-sur, y el devanado está allí, ¿ok? Que es esta. Y una máquina de 4 polos salientes, como la que vimos acá, ¿no? Como esta de aquí, ¿ok? Entonces, esta máquina de 4 polos salientes, pues, pueden haber de más, ¿no? De 8, 16, ¿sí? Eso ya dependerá del tipo de máquina y qué velocidad se quiera lograr con la máquina en el rotor, ¿no es cierto? Pues ya veremos el tema de la velocidad. Muchos de los principios que vimos en la máquina de inducción, no todos, el funcionamiento es diferente, pero algunos de los principios, sobre todo en el estator, se aplican también en esta máquina, ¿ok? Y aquí tenemos el proceso de fabricación del estator, ¿no? Fíjense, en el estator, pues, es un chasis con núcleo laminado en el cual se colocan las bobinas. Estas bobinas tienen que tener una separación eléctrica, ¿sí? Es decir, tienen que estar desfasadas eléctricamente por 120 grados eléctricos. Esto quiere decir que los devanados A, B y C van a tener un desfasaje de 120 grados eléctricos, porque normalmente, obviamente, estamos estudiando máquinas trifásicas. Y si son máquinas trifásicas balanceadas, pues la diferencia de fase entre ellas tiene que ser 120 grados. Y para eso, pues, se tiene que tomar cuidado en el proceso constructivo de la misma. ¿Ok? Bueno, ese es el estator. Fíjense acá, pues, tenemos los estatores grandes, ¿sí? Tenemos este de aquí, que es el estator. ¿Ok? Que pues es una máquina bastante grande, no sé de qué potencia será, fíjense ustedes, y acá tenemos el soporte del rotor, ¿no? Que pues lo está señalando aquí, que es esto de acá, ¿ok? Y en el cual está pues acoplado mecánicamente la turbina, ¿no? El acoplamiento mecánico de la turbina, los rodamientos, ¿ok? Entonces fíjense ustedes, ahí es una máquina bastante grande este de aquí. Y pues si nosotros exploramos un poquito más el estator, el bobinado, pues fíjense el conductor como se lo ve aquí y es colocado pues en el estator, ¿no? En el núcleo del estator, con sus respectivos espaciadores y con el aislamiento, ¿no es cierto?, para cada conductor. Naturalmente tienen que estar aislados. Fíjense el calibre del conductor, esto es debido a la capacidad de la máquina, que es una máquina grande, ¿ok? Fíjense acá, pues tenemos una máquina, ¿cierto?, que es muy similar a la anterior, bueno, pero aquí tenemos que se está yendo a colocar el rotor de la máquina dentro del estator. Esto pues va acoplado acá mecánicamente.
Obviamente no es que pues van a tener roces entre el estator y el rotor, debe haber un espacio de aire, cuyo espacio de aire se le conoce con el nombre de entrehierro. ¿De acuerdo? Entrehierro. ¿Ok? Y aquí tenemos, bueno, esta máquina, fíjense, es una máquina de 4 polos, de polos salientes, norte-sur, 4 polos. Tenemos aquí, pues, normalmente, pues, revisando o recordando lo que habíamos dicho en la primera diapositiva, ¿sí? El rotor de la máquina, el cual tiene el devanado de campo o devanado de excitación, está alimentado, ¿no es cierto?, ese devanado por corriente continua. Normalmente hay un ventilador en las máquinas no tan grandes para pues ventilar justamente si llevas aire a la máquina entera, ¿no? Y aquí tenemos pues que esta máquina, ¿sí? Este rotor de esta máquina sincrónica es alimentado por corriente continua a través de unos anillos deslizantes. Pues fíjense ustedes aquí, debe haber unos terminales, ¿sí? Y el cual pues sirve para alimentar con corriente continua, ¿ok? Y aquí tenemos pues ya un eje mecánico, ¿no es cierto? Tenemos el eje aquí y tenemos los anillos terminales, ¿sí? De el rotor de la máquina. Ya vamos a ver que la máquina, el rotor de esta máquina tiene una especie de jaula de ardilla por allí para poder arrancar, ¿no? Y normalmente, fíjense dónde están los terminales de corriente continua, pues están en el eje y esto pues lleva corriente continua al devanado. Aquí todavía pues no está puesto el devanado, va a contener, sí, la jaula de ardilla y va a contener pues el bobinado, ¿no es cierto?, que está alimentado con corriente continua a través de los anillos deslizantes que pueden ir en esta parte. Ok, ya es, este rotor pues ya es un rotor completamente ensamblado, ¿no? En donde pues por allí adentro de estas vallas, fíjense que son unas vallas que asemejan a la jaula de ardilla, ¿sí? De las máquinas de inducción. Pero esas jaulas de ardilla solamente sirven para el arranque, ¿sí? Para que el rotor comience a moverse. Ya luego pues se conecta el devanado del rotor y la máquina comienza a funcionar como una máquina sincrónica. Ok, ya vamos a ver justamente por qué se llama sincrónica, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un sistema sí, en el cual se alimenta por corriente continua el devanado de campo. Fíjense ustedes, aquí tenemos el devanado de campo a través sí, de un excitador que tiene pues es un devanado en corriente alterna, es decir, la misma corriente alterna que se produce en la máquina, ¿sí? O a través de una corriente alterna externa, se puede usar para producir corriente continua y alimentar el devanado de excitación o devanado de campo de la máquina. Y este a su vez está pues acoplado magnéticamente con el estator de la máquina y aquí vamos a tener pues nuestra corriente alterna a la salida. Este es el rotor, a ver, rotor, y acá tenemos el estator. Son los dos devanados de la máquina, ¿ok? Aquí tenemos el proceso constructivo. Vamos a ver pues solamente, fíjense, ahí se está haciendo el proceso de laminación. Fíjense ustedes, para construir el estator de la máquina, ¿no? Se está haciendo pues el proceso de laminación para construir el estator de la máquina. Ahí están pues las láminas que luego pues se montarán para construir tanto pues las láminas del estator cuanto del rotor, ¿no? Fíjense ustedes, pues es mecanizado eso. Tenemos el proceso de soldadura donde se juntan las diferentes chapas, ¿sí? Del estator, ¿no es cierto? Pues y se le acopla el chasis de la máquina. Fíjense ustedes, es un proceso robótico, naturalmente, ahora, ¿ok? Y tenemos aquí pues el proceso de mecanizado del eje de la máquina, ¿no? Ahí es donde justamente pues se construye el rotor de la máquina, que es la parte mecánica, ¿sí? De la máquina sincrónica, ¿no? A través de tornos, pues, de alta tecnología, ¿no? Y aquí tenemos, pues, que en las chapas del rotor de la máquina
¿sí? Del núcleo del rotor de la máquina se hacen agujeros para poder acoplar, ¿no es cierto? Y juntar todas las chapas, ¿no es cierto? Las chapas ferromagnéticas. Fíjense ustedes, bueno, eso es un proceso de mecanizado, ¿no? Es la parte, pues, mecánica de la misma, ¿no? Y aquí tenemos, pues, el control de mecanizado. El control de mecanizado es justamente ver que todas las dimensiones de la máquina estén correctas, ¿sí? Y que en el momento de armar todas las chapas, las dimensiones estén correctas y la máquina sea perfectamente cilíndrica, ¿no? Pues donde hay fallas con eso, obviamente la máquina no va a funcionar bien y por supuesto presentará fallas en su funcionamiento, no funcionará de acuerdo a las especificaciones de diseño, ¿no? Entonces ahí se está controlando aquello. Y aquí tenemos pues el proceso de bobinado y ensamblado del estator de máquinas, que son generadores no muy grandes como se ve en comparación con la persona que lo está haciendo, ¿no? Se está colocando las bobinas en el estator, ¿sí? Para, pues, deben ser unas máquinas de unos pocos kilovatios, ¿no? De unos pocos kilovatios, de unos cuantos kilovatios, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes allí, pues, el proceso de bobinado y ensamblado del estator, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que ya una vez que está todo armado en la máquina, se realizan pruebas eléctricas y mecánicas, ¿no? Para ver si la máquina, pues, se comporta de acuerdo a las especificaciones de diseño y no sufre de vibraciones, porque las vibraciones básicamente es lo que le acaba a la máquina de sincrónica, cuando existen vibraciones dentro de la misma. Y eso a veces puede ocurrir por fallas, por cortocircuitos, ¿sí? O por problemas de estabilidad de la misma. Se producen vibraciones, ¿sí? En el eje y esto pues causa que existan fallas en la misma, ¿no? Por supuesto, pues estas máquinas ya normalmente tienen sistemas de protección, ¿no? O debería tener sistemas de protección asociados para que ante determinadas situaciones operativas, estas protecciones se accionen, ¿sí? Y la máquina pues se desconecte, tanto si está funcionando de forma independiente, cuanto si está funcionando dentro de un sistema eléctrico. Fíjense ustedes, estas son las pruebas que se hacen eléctricas y mecánicas, ¿no? Y finalmente, pues claro, ya toda la máquina se pinta y se la prepara pues para, ¿no es cierto?, ser despachada. Fíjense ustedes allí, pues ya se realiza una prueba final de aislamiento, en la cual pues ya se comprueba que el chasis de la máquina tiene un cierto nivel de aislamiento y puede ser despachada a su usuario, ¿no? Las máquinas pequeñas, como vimos anteriormente, pues pueden ser hechas en serie, mientras que las máquinas grandes son específicas para cada central. Por ejemplo, ya máquinas de algunos megavatios, ¿sí? O de algunos megavoltamperios, ya son fabricadas bajo pedido. No es que pues se encuentran así en serie, en un fabricante específico, ¿no es cierto? Porque esas máquinas tienen que cumplir las especificaciones de la central en donde van a funcionar. No es como una máquina pequeña que podría funcionar como un generador de respaldo en un edificio. Pues esas máquinas ya vienen con potencias de estándares, ¿no es cierto? Y con sus sistemas de control también asociados de estándares. Las máquinas grandes para centrales, esas son fabricadas bajo pedido. ¿Ok? Muchas gracias y en una próxima sesión estaremos explorando los principios de operación de la máquina sincrónica.